Bueno, que Dios les bendiga. Qué lindo verlos en esta mañana. Vamos a dar comienzo y continuando con nuestra serie, nuestra enseñanza que hemos comenzado ya unos meses atrás con respecto al Evangelio según Jesucristo. Quiero primeramente dar la bienvenida a aquellos que se han conectado a través de Zoom, también a aquellos que están aquí presentes. Y también aquellos que posteriormente van a ver el video a través de YouTube. Así que Dios les bendiga. Gracias por conectarse, gracias por estar atentos en esta mañana. Prometo no aburrirles. Tenemos mucho que cubrir y tenemos una hermosa enseñanza hoy con respecto a las parábolas. Y como ya saben, hemos comenzado hace unos meses atrás, comenzamos la serie del Evangelio según Jesucristo. Vimos la primera parte, la cual terminamos la primera parte la semana pasada, que fue cómo Jesús anunciaba o cómo Jesús proclamaba su Evangelio. Y se acuerdan que habíamos dicho que la manera que Jesús proclamaba el Evangelio era a través de requería un nuevo nacimiento, cuando Jesús proclamó el Evangelio a aquellos que eran religiosos, como fue con Nicodemos, o como aquellos que eran autosuficientes, o se creían que por medio de sus propios méritos podían ser salvos, como fue el joven rico. Los confrontó directamente a llamarlos a arrepentimiento. Y tristemente, como fue en el caso del joven rico, se fue triste porque no reconoció que era un pecador, sino que él más bien había pensado de que él había cumplido los mandamientos de Dios, y él pregunta, ¿qué más me falta? ¿No es cierto? Y lo que más le faltaba a él era de humillarse, de tener un corazón humilde y quebrantado y reconocer que es pecador y venir en arrepentimiento delante del Salvador y recibirle a él como el Señor y Salvador de su vida. Y así fue el caso cuando Jesús proclama el Evangelio a Mateo, cuando le dice, sígueme, y dejándolo todo, dice que Mateo lo siguió. O como fue el caso de la mujer samaritana, que la confrontó directamente con su pecado, de que había tenido 5 maridos y la persona con la cual vivía ahora no era su esposo. Y ella termina reconociéndolo a él como el Mesías, como el Salvador. Y así fue, con tantos que él proclamó. Y lo que nos muestra de cómo Jesús anunciaba y proclamaba el Evangelio, que siempre Jesús hace un llamado, y ese llamado es una invitación, y más que una opción, es un llamado que es un mandamiento de venir a Él, y responder a ese llamado con arrepentimiento. Y vemos que eso es ese elemento de la verdadera fe salvadora, que realmente cuando uno experimenta realmente esa verdadera fe salvadora, esa gracia preciosa que viene a nuestras vidas, que produce un cambio en nuestro corazón, vamos siempre a responder con arrepentimiento. Y ese arrepentimiento que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón, o sea que esa es nuestra responsabilidad. El Espíritu Santo trae la palabra de Dios, abre nuestro corazón, quita esa ceguera espiritual. Nuestra respuesta, nuestra responsabilidad es de responder a la gracia de Dios, al regalo de Dios, al llamado de Dios con arrepentimiento. Y bueno, y cuando nosotros respondemos de esa manera, nos dice la palabra de Dios en Ezequías 36 que Él pone un nuevo corazón en nosotros. Hay un nuevo corazón en nosotros. Y ese nuevo corazón produce un cambio en nuestras vidas. Entonces vemos que en la vida de un verdadero creyente, vemos que hay fruto. Y eso es lo que vamos a ver prácticamente hoy. Vamos a continuar en esta serie del Evangelio según Jesucristo. Por hoy vamos a ver la segunda parte. Terminamos la primera parte la semana pasada, de cómo Jesús anunciaba el Evangelio. Ahora vamos a ver cómo Jesús ilustra su Evangelio. O sea, que vemos cómo lo proclamaba, o sea, y ahora vamos a ver cómo él ilustraba el Evangelio. Y vemos que Jesús, no sé por qué no está cambiando. Y vemos cómo Jesús ilustra su Evangelio. Ahí está. Espero que lo que están viendo a través de Zoom vean que la pantalla se está moviendo también, o la presentación se está cambiando. Quiero estar seguro de que eso es lo que está ocurriendo. Si tan solo me pueden confirmar con poniendo así los deditos para arriba, estaría perfecto para estar seguro de que la presentación está funcionando correctamente. Pero bueno, entonces, qué bueno, gracias por confirmar. Entonces,
Ahora vamos a ver cómo Jesús ilustraba su evangelio. Y vamos a ver la manera que Jesús ilustraba su evangelio era hablando a través de parábolas. Y las parábolas eran un relato corto, era una historia, era una narración que normalmente Jesús utilizaba en manera de enseñanza. Y era una historia que podía ser que sea una historia verdadera, pero también que sea una historia que no era, era ficticia, pero basada siempre en la vida cotidiana, en lo que era lo que la gente estaba acostumbrada o que lo que la gente estaba familiarizada en lo que era en su diario vivir. Como en el caso de la parábola que vamos a ver hoy del sembrador. Y lo que vamos a ver es estos 4 terrenos que Jesucristo nos menciona en esta parábola. En esta narración, en esta historia, el pueblo de Israel estaba muy acostumbrado a lo que era la cosecha, lo que era el trabajo lo que hacía un sembrador en el tiempo de Jesús, y eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Entonces, eso es lo que era, pero aparte de ser una historia de la vida cotidiana, la cual las personas, los oyentes, estaban familiarizados con la narración o con la historia, en sí el mensaje, más allá de tan solo la narración, tenía un mensaje o una interpretación espiritual, un mensaje espiritual tenía. Y vemos que si la única manera que podían recibir la revelación o la interpretación era que si Jesús les daba esa interpretación, como lo vamos a ver ahora. Muy bien, vamos a continuar. Ahí vemos en la pantalla en los campos, esto es en Galilea, y prácticamente lo que está ocurriendo aquí, en el pasaje de Mateo capítulo 13, si tienen sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 13, vamos a ir a ver la primera parábola que vamos a estar estudiando en el día de hoy, es la parábola del sembrador. La semana que viene vamos a estar viendo la parábola siguiente, que está un poquito más adelante en el capítulo 3, en el versículo 24, vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña. Pero hoy vamos a ver la palabra del sembrador. Pero un poquito para que entendamos el contexto donde nos encontramos. Acá cuando comienza Jesús diciendo, en Mateo capítulo 3, en el versículo 1, cuando él dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Y dónde se encontraba Jesús? Jesús se encontraba en Galilea. Se encontraba a orillas del mar de Galilea, que en realidad es un lago, pero tiene un ojo del mar Mediterráneo, y por eso se llama un mar de Galilea. Y bueno, ahí se encontraba Jesús, se encontraba en el norte de Israel, lo que es en la zona de Galilea, a orillas del mar de Galilea. Entonces, Jesús ahí se encontraba. Para aquellos que se acaban de conectar a través de Zoom, estamos ahora viendo Mateo capítulo 13, el versículos 1 en adelante. Pero bueno, ahora ya después vamos a leer completamente todo lo que es prácticamente de los versículos 1, vamos a ver hasta el versículo 23. Pero ya vamos a ir ahí. Tan solo quiero darle un poquito el contexto, qué es lo que está ocurriendo acá. Cuando Jesús le está hablando acá a las multitudes lo estaban siguiendo a Jesús. Por lo que nos estamos dando cuenta a medida que vamos viendo en los capítulos anteriores de Mateo 11, Mateo 12, nos estamos dando cuenta que el pueblo de Israel habían rechazado al rey, habían rechazado al Mesías. ¿Por qué digo que lo habían rechazado? O sea, que vemos que había incredulidad en el pueblo de Israel, especialmente en los líderes religiosos, como eran los fariseos. Si ustedes rápidamente, tan solo para ver el contexto antes de entrar al capítulo 13, para que ustedes se den cuenta por qué Jesús comienza a hablar en parábolas. Hay una razón por la cual él comienza a enseñar con parábolas. Era para que aquellos que estaban escucharan tan solo la narración o la historia que él estaba narrando, pero no y después al final, para aquellos que no tenían oídos para oír, que eran incrédulos, aquellos que habían rechazado a Jesús, tan solo podían escuchar una historia, pero no sabían el significado espiritual de la historia. Y a los únicos que él revela este significado espiritual era aquellos que eran verdaderos creyentes, aquellos que eran sus discípulos. Y eso lo vamos a ver ahora. Pero, o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que en el tiempo ya, en este tiempo del ministerio de Jesús, vemos que ya el pueblo empieza a rechazar. Pero ustedes dirán, pero si las multitudes lo estaban siguiendo a Jesús. Pero había una razón por la cual muchos lo estaban siguiendo. Lo estaban siguiendo por los milagros.
Lo estaban siguiendo por lo que Jesús podía ofrecerle. Comida gratis, la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y vemos que es una falsa búsqueda de Jesús. O sea, y hoy en día mucha gente busca de Dios o busca de Jesús con el motivo erróneo, no porque quieren venir a arrepentimiento y reconocer que son pecadores y que necesitan el perdón de sus pecados y necesitan un Salvador, sino que lo que Jesús puede hacer por sus vidas. ¿Okay? En el Evangelio de la Prosperidad se promete que aquellos que vienen a ser salvos o aquellos que son creyentes pueden ser ricos. O sea, Dios va a proveer y va a hacerlos ricos así materialmente hablando. Y vemos que es un falso evangelio. Es un falso evangelio. No es el verdadero evangelio que Jesús proclamó, como ya lo hemos estado viendo en la primera parte que estuvimos estudiando ya por varias semanas. Muy bien. Entonces, vemos que en el capítulo 12, Jesús, rápidamente para no solo ver el contexto del capítulo 13, con las multitudes que ahora Jesús está enseñando, vemos que acá está la porción donde habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo acá? Jesús había sanado, le habían traído un endemoniado que era ciego, mudo y era endemoniado. Y esto es en el versículo 22 del capítulo 12. No necesitan ir ahí, pero si quieren ir para ver el contexto. Y lo que está ocurriendo acá es que no había ninguna duda de que Jesús estaba mostrando todas las señales y probando, o sea, Jesús estaba, a través de los milagros que Jesús estaba haciendo, eran las señales que el pueblo de Israel podía ver y podía comprobar o darse cuenta de que este era realmente el Mesías prometido, el Mesías profetizado. Pero sin embargo, a pesar de todas las pruebas que eran indudables, o sea, que no se podían negar, de que nadie en la historia de Israel, ningún profeta tampoco en la historia de Israel, había hecho los milagros que Jesús había hecho. ¿Okay? Y en este caso, de una persona que era endemoniada, que era ciega, que era muda, la sanó de tal manera que el ciego y mudo, dice, veía y hablaba. Entonces, ¿qué pasó? Toda la gente que lo estaban siguiendo, las multitudes, estaban atónitos y decían, ¿será este aquel hijo de David? O sea que empezaron a preguntarse, y era la pregunta correcta de hacer, de decir, ¿será este el Mesías? El hijo de David era un título, o sea, dado al Mesías. Y entonces vemos que los fariseos, al oírlo, en su envidia y en su celo por poder y en su incredulidad, en su dureza de corazón, ellos decían, este echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Fíjense lo horrible, lo profundo que es la oscuridad y las tinieblas que estos fariseos cayeron, de que ellos estaban atribuyendo los milagros de Jesús, prácticamente diciendo que Jesús era un endemoniado, o que era un demonio mismo, y que lo estaba haciendo él por el poder no de Dios, sino por el poder del demonio. Entonces, en una manera también de no permitir que el pueblo creyese en Jesús. Y bueno, ahí vemos el rechazo del rey. Ahí vemos cómo Israel rechaza al rey. De aquí en adelante, de aquí de Mateo ya 12, Mateo 13 en adelante, vemos que Jesús comienza a enseñar de una manera diferente. Comienza a enseñar a través de la palabra. Sí. Uh-huh. Los fariseos o el Sanedrín tienen que recibir al rey. Claro. Y ellos representan a la nación de Israel. Al rechazar ellos a Jesús, pues están representando el pueblo. Uh-huh. Entonces, a que el pueblo también de por sí que empezando a dudar, pero al ellos rechazarlo, uh-huh, pues están representando al pueblo. Claro, y lógico, y ahí vemos, y es precisamente eso, y ese es el punto acá. Uh-huh. De cómo los religiosos, que deberían de haber sido los que llevaban al pueblo a enseñarles a reconocer al Mesías, ellos mismos están rechazándolo, y el pueblo también hace lo mismo. Porque ellos tenían en la mente un Mesías diferente. Ellos veían a un Cristo, un Mesías que debía ser un conquistador, uno que iba a echar fuera
claro, un David más, un nuevo, el hijo de David pensaban que iba a ser un Mesías guerrero, un Mesías libertador en el sentido material, físico, en el sentido de que ellos estaban bajo la opresión romana y ellos esperaban que Jesús iba a ser ese libertador, ¿no es cierto? Pero él era un libertador diferente, él venía a librarnos y liberar al pueblo del pecado, de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud del Imperio Romano, sino de la esclavitud del pecado. Pero bueno, ellos no vieron esa señal, no vieron, estaban cegados completamente de eso. Entonces vemos acá un cambio, que ya Jesús ya no enseña directamente, ni tampoco les revela los misterios del reino, sino solamente a aquellos que tienen oídos para oír. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Acá lo tengo en la pantalla. En Mateo capítulo 12 vemos que Israel había rechazado a su rey y rehusado el reino que le ofrecía, como ya le había comentado. Y desde aquel día Jesús comenzó a enseñar en parábolas, que eran relatos de la vida diaria, como ya les dije, que ilustraban la realidad espiritual y un mensaje espiritual. Y en lugar de anunciar abiertamente su mensaje, ocultaba así la verdad quienes ya la habían rechazado. Y este es el pueblo de Israel, habían ya rechazado. Como ya les mostré en el capítulo 12, los fariseos ya habían rechazado a Jesús. Y nos damos cuenta que había rechazado a Jesús, porque aún Jesús, cuando tiene la entrada triunfal en el domingo de Ramos, vemos que el pueblo está alabando y diciendo aleluya, aleluya, hosana, hosana, ¿no es cierto? Y celebrando la entrada triunfal de Jesucristo, y en esa misma semana, la semana que viene, a la semana siguiente, vemos que ese mismo pueblo está diciéndole, crucifícanle, crucifícanle. Y bueno, ¿cómo sabemos que solamente a sus discípulos y a aquellos que tienen oído para oír les revela estas parábolas? Lo vemos ahí en el versículo 10 al 14 del Mateo 13, cuando él dice, acercándose los discípulos, les dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más, tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les he hablado, les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En otras palabras, acá lo que está haciendo Jesús está trayendo juicio. Es bendición para aquellos que quieren oír la verdad, que han creído en Jesús, pero es un juicio para aquellos que son incrédulos, aquellos que han rechazado a Dios. Y precisamente es por eso que Él oculta el significado o la revelación de estas parábolas. ¿Okay? Vamos a continuar. Así que ahora vayamos a Mateo capítulo 13. Vamos a ver, comenzando en el versículo 3. Dice así la palabra. Yo lo tengo en la pantalla, si quieren seguirlo en la pantalla, lo pueden seguir en sus Biblias. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6, pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y acá vemos que esta parábola nos revela cómo las personas responden al Evangelio. Acá lo que tenemos que entender que esta parábola nos muestra acerca, es la parte de la evangelización, es la manera que vamos a ver de cómo las personas responden al Evangelio. Y acá hay 4 terrenos que Jesús menciona, en el cual, ¿se acuerdan que les había dicho que era esta narración era muy familiar para las personas en el tiempo de Jesús? O sea, por eso que la parábola es una narración, es una historia, un relato
que las personas, los oyentes están muy familiarizados. Ellos estaban muy familiarizados con respecto a la cosecha. Y esto era algo muy común en la cosecha, de que en ese tiempo, el sembrador, y después vamos a ver el significado de esta parábola, el sembrador eres tú y yo. Nosotros somos los que sembramos las semillas, los que sembramos el evangelio, ¿okay? Acá está hablando del sembrador que está sembrando, ¿okay? Nosotros somos los que llevamos la semilla, la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante ahora, el significado. Pero acá estamos hablando que la agricultura era el corazón del pueblo de Israel. Ellos vivían de la agricultura. Y ellos estaban muy familiarizados con el sembrador, que normalmente un sembrador llevaba una bolsa en su espalda, o si tenía que sembrar mucho, lo llevaba tal vez montado en un asno. Tomaba la semilla, y la semilla la aventaba así en el aire, así como al voleo, y por supuesto la semilla caía tanto en el terreno, en el camino o en el costado de los caminos, o caía sobre terrenos que eran espinosos o terrenos que eran pedregosos, o también caía la semilla sobre terreno que era fértil, que era un terreno bueno, que acá lo menciona en la parábola como una buena tierra. Hay una sola buena tierra, si se dan cuenta, que la menciona acá en esta parábola. El resto de los terrenos no pudieron producir fruto, no germinó la semilla, no produjo nada, ni un cambio. Quiero que estén atentos en eso. O sea que acá estamos viendo 4 terrenos entonces. Lo que vamos a ver primero cada uno de los terrenos. Después vamos a ver el significado de la parábola, que Jesús después más adelante, él da el significado, él da la interpretación. Pero vamos a ver un poquito para entender cada uno de los terrenos. El terreno junto al camino. Este era el terreno de los caminos que estaban muy pisoteados. O sea, para entender, la cosecha, normalmente los campos donde se cosechaba, normalmente estaban en medio de los pequeños caminos donde las personas caminaban para ir de un pueblo a otro. Si se acuerdan bien, cuando los fariseos criticaban a los discípulos de Jesús porque estaban caminando y arrancaban las espigas del trigo y la masticaban, ¿no es cierto? Para darnos a entender un poquito que los caminos eran angostos, y estos caminos atravesaban a través de los campos, a través de la cosecha, o de los campos que habían sido cosechados. Entonces nos da un poquito de entendimiento de que el terreno de los caminos eran estos caminos que se encontraban a los lados de los campos sembrados. Y para un poquito entender, como eran muy transitados, eran pisoteados, el terreno, ¿qué pasa cuando uno, especialmente en Israel, el terreno es muy arcilloso y es muy pedregoso, es un terreno árido, es un clima árido y es un clima muy seco. Estos caminos se pisoteaban tanto por la circulación de la gente que se hacía casi como cemento prácticamente. Y imagínense, si la semilla caía sobre un piso que estaba muy pisoteado, estaba muy compactado el piso, imposible que la semilla pudiera penetrar la tierra y echar raíces. Entonces ahí nos dice que el terreno de los caminos estaba pisoteado, prensado, sin cultivar, y nunca se había volteado o ablandado, o sea, porque era el camino que se utilizaba, o era el terreno que se utilizaba para caminar. El pisar continuo junto al clima seco hacía que el suelo fuera tan compacto como si estuviera pavimentado. Esto para entender un poquito después el significado de la parábola. Como ya les voy a dar un poquito más adelante, me adelanto un poquito, en sí el terreno es el corazón, el significado del terreno es el corazón de las personas. Y como les dije, el significado de la parábola de que vamos a ver acá es cómo las personas responden al evangelio. Porque como vamos a ver, la semilla es la palabra de Dios. Muy bien. Vemos que la semilla caía en esa dura superficie y no podía penetrar en la tierra, y permanecía allí hasta que las aves se las comieran o eran pisoteadas por los viajeros, ¿no es cierto? Lucas 8:5 nos da la misma parábola. Marcos capítulo 4 nos da la misma parábola, y Mateo 13, por supuesto, lo estamos viendo ahora en Mateo 13, es la misma parábola. Pero en Lucas 8:5, refiriéndose a la parábola del sembrador, él dice: el sembrador salió
al sembrar su semilla, al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. O sea, ¿por qué se la podían comer las aves del cielo? Porque la semilla quedaba sin penetrar la tierra, estaba ahí ya en la superficie. Ok, vamos a continuar. El otro terreno que menciona acá Jesús es este terreno que cayó sobre pedregales, muy común en Israel. Hay piedras por todos lados en Israel. Y por supuesto que el terreno se tenía que preparar, se tenía que remover las piedras, y muchas veces las piedras no se veían que estaban en la superficie, sino que muchas veces uno podía escarbar debajo de la tierra y se encontraba con muchas piedras debajo de la tierra. Algo que yo hice que me traje de Israel, yo me traje varias piedras. Empecé a coleccionar piedras como memoria o como manera de recordar, ¿no es cierto?, de que yo estuve ahí. Tengo, precisamente, no la traje hoy, pero tengo una piedra precisamente de Galilea. Y hay piedra por todos lados. Por eso que los fariseos se acostumbraban a apedrear. No. Era fácil encontrar las piedras, había piedra por todos lados. Y bueno, y vemos que este terreno de los pedregales, que le vamos a llamar el terreno superficial, ¿okay? El otro terreno era el terreno duro, ¿okay? Duro, o sea, compactado. Este es un terreno superficial. ¿Por qué? Porque hay una pequeña capa de tierra encima, pero debajo están las piedras. Y si el terreno no se prepara y se remueven las tierras, entonces el terreno nunca va a poder ser bueno o buena tierra para poder cosechar. Bueno, acá vemos en el pasaje, nos dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. ¿Qué brotó pronto? La semilla brotó así rápido y después vemos que después se muere la planta. Al no poder profundizar las raíces, cuando sale el sol, esas plantas son las primeras en secarse. Esta parte de la mies se marchita rápida y desaparece mucho antes de poder llevar fruto. Acuérdense que el propósito de toda cosecha es de llevar fruto. Y como vamos a ver más adelante, los únicos que llevan fruto, pueden llevar fruto, son aquellos que son verdaderos creyentes. Jesús mismo nos los dijo, si se acuerdan bien, en Juan, me voy a adelantar un poco y me siguen, o sea, quedémonos en Mateo 13, pero en Juan capítulo 15 es interesante. En Juan 15, cuando Jesús les habla a sus discípulos, en Juan 15 él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, Juan 15:5, dice, que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y está hablando acá del infierno, aquellos que no producen fruto. ¿Okay? Y todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, que realmente hemos experimentado el nuevo nacimiento, o sea, la regeneración de que ahora el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que hemos recibido un nuevo corazón, entonces nuestras vidas van a producir fruto. Creo que quede eso bien claro de entender. Muy bien. Entonces vemos el tercer terreno. Acá vemos, continuando en la parábola que Jesús narró. ¿Y qué nos dice acá en el tercer terreno? El versículo 7 dice, y parte, o sea, parte de la semilla que el sembrador estaba al voleo, estaba tirando, ¿no es cierto?, así para sembrar, ¿qué ocurrió? Cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Algo muy común, este terreno parecía bueno, o sea, superficialmente no se veían las hierbas malas, los espinos que crecen debajo de la superficie. Si ustedes saben, cuando uno cuida el pasto, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que viene? Justamente ahora viene la temporada de muchas malas hierbas o weeds, como se dice en inglés, o lo que son los espinos que empiezan a crecer en nuestros jardines. Y uno tiene que echarle ese producto para matar las malas hierbas y todo eso, ¿ok? Y ustedes saben que no nacen sin mucho esfuerzo, se reproducen de una manera increíble, hasta el punto de que ahogan y pueden matar, o sea, el mismo pasto lo mata, lo quema, lo destruye. Y bueno,
No hay mucho que explicar en eso. Y lo mismo ocurría en el sembrado, lo mismo ocurría en las cosechas. Había que quitar debajo de la superficie esos espinos, esas malas hierbas, porque después, cuando llovía o venía la lluvia temprana y tardía, esos espinos crecían de una manera increíble y súper rápido, y lo que terminaban haciendo es mataban o ahogaban, como dice acá la parábola, la cosecha, la mies. Este terreno parecía bueno, era profundo, rico, estaba labrado, era fértil. A la hora de sembrar parecía limpio y preparado, y cuando la semilla empezó a germinar, las fibrosas raíces de los espinos escondidos bajo la superficie ahogaron la mies. Y eso era muy común. Ellos estaban familiarizados con esto, porque ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba narrándoles. Ahora, el problema está de que, ¿qué es lo que significa esto espiritualmente? ¿Cómo se aplica esto en nuestras vidas? ¿Cómo lo entendemos esto? Y como ya les di un poquito de anticipación, acá está hablando de la manera que las personas responden, los diferentes corazones de las personas, de cómo responden al evangelio, a la palabra de Dios. Los espinos tienen siempre ventajas sobre la mies plantada, crecen más rápidamente, extienden sus hojas que quitan el sol a la mies sembrada. Bueno, y ahora vemos el último terreno que Jesús menciona en la parábola, que es la buena tierra, es el buen terreno. El versículo 8 describe la buena tierra, pero parte cayó, ¿dónde? En buena tierra. ¿Y qué ocurrió cuando cayó en buena tierra? A diferencia de los otros terrenos, ¿qué hizo? ¿Dio qué? Dio fruto. Y fíjense, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1. O sea, en diferentes cantidades dio. O sea, y esto era lo que era asombroso, porque normalmente una cosecha no daba tanto. O sea, lo que algunos estudiosos dicen que en el tiempo de Jesús, las cosechas daban apenas un 10%. O sea, de lo que se sembraba apenas era un 10% de lo que se podía obtener como cosecha. Pero acá Jesús les da algo que para ellos era, wow, 100%, 60%, un 30%, de productividad, de ser fructífera, de producir fruto. Y claro, acá está hablando del corazón que tiene oídos para oír. Está hablando del corazón de la persona que es verdaderamente salva, que produce fruto. Y como vamos a ver, y si se dieron cuenta, no todas las personas que son salvas, no todos los cristianos producen la misma cantidad de fruto. Pero eso está bien, o sea, eso lo vemos que es algo que es predecible, o sea, no todos producen la misma cantidad, pero todos producen fruto, pero no todos producen la misma cantidad, no todos tienen la misma madurez espiritual, no todos van a producir o están responsables, como muchos se le han dado ciertas responsabilidades que han producido más fruto que otros. Pero bueno, el punto acá que quiero enfatizar, toda la semilla que cayó en este buen terreno, todas producieron fruto en cierto grado, ¿okay? En cierta proporción, pero producieron fruto. Ese es el punto. Esta tierra es blanda, es diferente del suelo duro, compactado, del camino, es profunda, a diferencia del terreno superficial, donde había pedregales debajo. Está limpia, o sea, esta tierra está limpia, está pura. ¿Por qué? Porque a diferencia del terreno infestado de espinos debajo, de raíces, de malas grama o mala semilla, debajo de la tierra, está limpia, o sea, está blanda, está preparada, vamos a ponerlo así. ¿Y quién prepara el corazón? ¿Quién prepara el corazón? ¿Quién es el que cambia el corazón? Nuestro corazón duro de piedra. No es Dios quien cambia nuestros corazones, quien Dios prepara el corazón. Y prácticamente esa es la labor de Dios, ¿ok? Y vemos que es Dios quien cambia nuestros corazones. Y acá lo que vemos es eso, vemos este corazón que fue preparado para recibir la palabra de Dios, el evangelio, el mensaje de salvación, y de esa manera producir ese fruto de arrepentimiento y producir ahora un cambio de vida, que cuando hablamos de fruto, estamos hablando de en nuestras vidas que producen obras, producen en sí frutos dignos de arrepentimiento, pero también produce lo que es obras de justicia, o sea, para traer gloria a Dios en nuestras vidas.
Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es el significado acá de la parábola? Versículo 9, ahí Jesús comienza a decirle que el que tiene oídos para oír, oiga. Y el significado, o sea, espiritual, es algo que Jesús tiene que dar, o sea, que Jesús revela. Y vemos ahí en el versículo 9 que solamente aquellos que tienen oídos para oír pueden entender o comprender en sí el significado de la parábola. ¿Y quiénes son los que tienen oídos para oír? ¿Por qué él dice esto? ¿No es cierto? Y se lo dice a la multitud. Perdón. Aquellos que entienden. Y aquellos que entienden es porque han creído, ¿no es cierto? Han tenido fe en creer. Aquellos que tienen oídos para oír es aquellos que quieren saber más, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere revelar. Y aquellos que están desinteresados, aquellos que no han creído, no tienen ningún interés ni de preguntar, ni de querer entender lo que significa la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, los únicos que fueron a preguntarle a Jesús qué significaba fueron los discípulos. La multitud, toda la multitud que escuchó, terminó Jesús de hablar y Jesús se encontraba en una barca distanciado de ellos porque había tanta gente ahí a orillas del mar de Galilea que Jesús se tuvo que distanciar y para que la gente pudiera escuchar también lo que Jesús estaba enseñando. Ninguno de ellos regresó a preguntar, ninguno de la multitud le levantó la mano y le dijo, Señor, ¿qué significa esto? Los únicos que fueron los discípulos. Ahí nos damos cuenta que los únicos que tenían oídos para oír eran aquellos que eran verdaderos cristianos, aquellos que eran verdaderos creyentes, aquellos que eran discípulos de Jesús. Bueno, y vemos que ahí que Jesús le dice, el que tiene oído para oír, oye, esta parábola, estas palabras, si puedes entenderlo, escucha su mensaje. Y por supuesto, como yo le dije anteriormente, Jesús está trayendo un juicio. O sea, es bendición para aquellos que tienen oídos para oír, pero es un juicio para aquellos que no quieren escuchar la verdad, que rehúsan escuchar la palabra de Dios y no creen en Jesús. O sea, ¿quién puede entenderlo? Fíjense lo que tenemos ahí en la pantalla. En Marcos 4:10, que nos habla también de la misma parábola, nos dice esto. Dice, solo aquellos que tienen al rey como maestro. O sea, Marcos 4:10 nos dice, cuando se quedó solo, o sea, cuando Jesús terminó de hablar y enseñar, sus seguidores, junto con los 12, o sea, no solamente eran los 12, sino que vemos que había otros más de las multitudes, había otros discípulos también ahí, le preguntaban sobre las parábolas. Y les decía, a vosotros, aquellos que tienen oídos para oír, aquellos que son verdaderamente mis discípulos, dice, os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, reciben todo en parábola. Y los que están afuera son aquellos que no han creído, aquellos que están en el mundo, aquellos que no han oído y que no reciben y que no creen. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el significado de cada uno de estos terrenos. Ok. Muy bien. Vamos a ver el significado. Primeramente, la semilla. ¿Qué es la semilla? Es el Evangelio, la palabra de Dios. Es el mensaje sobre el rey y su reino. En Lucas 8:11, que también habla de la misma parábola, nos da un poquito más ahí de información. En Lucas 8 nos dice claramente que esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Y a quién se nos ha dado, no es cierto, la responsabilidad de llevar esa semilla? En la Gran Comisión, por ejemplo, Mateo 28, se nos habla de llevar el Evangelio, de hacer discípulos, es a nosotros. O sea que podemos decir que acá el sembrador, y no quiero que nos confundamos, porque en otra parábola el sembrador es Jesús, es el Hijo del Hombre, y lo dice específicamente, pero acá en este caso, en esta narración, en esta historia, básicamente es muy sencilla la interpretación, está hablando de que el sembrador somos nosotros, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas, la palabra de Dios.
Y pues, como ya les dije, la parábola nos dice la manera que la gente va a responder. Vimos los 4 terrenos. O sea, de que no nos sorprendamos de que las personas rechacen el evangelio, que rechacen la palabra de Dios, porque vemos claramente en esta parábola y en el significado, en la interpretación de esta parábola, que vamos a ver cómo las personas rechazan el evangelio y vamos a ver los diferentes corazones. Ahora bien, la palabra de Dios es la única buena semilla y es sembrada en el corazón de un individuo. Ahí lo vemos. Y ese es el significado de la semilla. Jesús mismo lo dice, que es la semilla, la palabra de Dios. O sea, no hay mucho, o sea, nos da directamente, es muy directa, o sea, la interpretación. El sembrador somos nosotros que llevamos el evangelio de Jesucristo. O sea, no hay mucho ahí que decir, más que decir que eso, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver bien, cada uno de la condición del terreno. O sea, vemos que el problema no está ni en el sembrador, ni en la semilla. La semilla es la palabra de Dios, no hay nada que tenemos que cambiar el mensaje, no hay nada que tenemos que modificar el mensaje, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, fieles al verdadero evangelio, fieles a predicar la palabra de Dios, no adulterada. O sea, no es una semilla adulterada, sino que es la buena semilla. Es una buena semilla, es la palabra de Dios. Y bueno, y vemos que el problema está entonces, si no está en la semilla, ni está en el sembrador, porque acá lo que Jesús nos menciona, que el problema está ¿dónde? El problema está en el terreno, que como vamos a ver el terreno, ¿qué es el terreno? El terreno es el corazón del hombre, es de la misma manera, o sea, es el corazón de las personas. El tema de la palabra no es que hay algo erróneo en el sembrador o en su método, tampoco no hay nada malo en la semilla, sino que ¿qué? El problema está en la condición del terreno. Y sabemos que el terreno es ilustración, acá es una metáfora del corazón humano. Mateo 13:19 lo dice. Ahí lo dice claramente cuando Jesús empieza a interpretar, cuando dice a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí claramente nos dice que el terreno es el corazón de las personas. Y de la misma manera es el corazón humano, un corazón que no está preparado, un corazón que no recibe la palabra de Dios debidamente, nunca dará fruto, o sea, nunca vendrá a responder a una fe salvadora. Y ahora vamos a ver los diferentes corazones acá. O sea que todos los terrenos podrían recibir la semilla si estuvieran preparados, pero si no están preparados, nunca darán una cosecha. Okay. O sea que es la condición del corazón de la persona que recibe la semilla, pero vemos que esa semilla después no produce ningún fruto por la condición del corazón. Muy bien. Vamos a ver el primero, el terreno que estaba junto al camino. O sea, muestra, o sea, que acá empieza a mostrar el tipo de persona que es un oidor endurecido, que no responde, que rechaza, que es hostil también al mensaje del evangelio. Se han encontrado con personas así que son duras de corazón, que aún odian a Dios, o sea, que critican a Dios y critican el evangelio y critican a los cristianos. Y vemos que rechazan así. Y vemos en el versículo 19, cuando Jesús comienza, o sea, la interpretación está en los versículos 18 al 23. O sea, ahí Jesús da la interpretación. Y fíjense, perdón, alguien se acaba de entrar. Entonces, vemos claramente acá cómo Jesús empieza a interpretar la parábola en los versículos 18 al 23. Muy bien. Entonces, continuamos. En el versículo 19 del capítulo 13 de Mateo, en esta parábola, Jesús les dice, cuando alguno oye la palabra, o sea, el evangelio, la palabra de Dios, del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, que vemos claramente que acá es el tipo de suelo que está compactado, el suelo que está duro. Y eso nos da a entender el corazón que está duro, está endurecido por la incredulidad, por el rechazo, ¿no es cierto? Es alguien que no responde, que está desinteresado, desatento, indiferente al evangelio,
que es negligente y frecuentemente es hostil al mensaje, ¿no es cierto? Lo rechaza y critica, ¿no es cierto?, el mensaje. Y muchas personas tienen el corazón así. Esto es un corazón que no conoce el arrepentimiento, no siente tristeza ni culpa por el pecado. O sea, que de ninguna manera que se creen que ellos necesitan, ¿no es cierto?, venir a arrepentimiento. Y vemos que es el típico corazón que menciona Proverbios 12, ese corazón necio, ese corazón duro, ese corazón orgulloso. Y vemos claramente que ese es el tipo de corazón que nos da acá como el ejemplo del corazón que está junto al camino. Ok, vamos a continuar. El Señor advierte que el corazón puede resultar tan machacado, tan endurecido por el tráfico del pecado. O sea, cuando la persona ya está tan, endurecida por el pecado en su vida, que está, como dice en otra escritura, dice que el corazón está cauterizado, está tan endurecido por el mismo pecado en su vida, que es indiferente al Evangelio, que no ve ningún tipo de necesidad, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, no ve sus pecados. Sí. Un callo. No penetra, correcto, está endurecido. Y como ya hemos dicho, endurecido por incredulidad, y esa incredulidad lleva a la persona a vivir una vida pecaminosa, y el mismo pecado en su vida causa que entonces sea negligente, sea indiferente, esté desinteresado completamente. ¿Cuántas personas yo me he encontrado de esa manera? Completamente indiferentes al Evangelio, completamente hasta blasfemando y insultando a Dios. O sea, no tienen ningún temor de Dios. Es ese tipo de corazón que está aquí hablando acá. Y de ninguna manera este corazón puede ser transformado. O sea, no hay ningún corazón en el cual, sea el corazón del camino, sea el corazón espinoso, sea el corazón en el pedregal, que Dios no pueda cambiar. Porque me hace recordar, Pablo tenía este corazón, en el sentido de que era tan celoso por sus tradiciones religiosas, que era perseguidor de la iglesia y perseguidor de Jesucristo. Y vemos claramente que después cómo fue quebrantado el corazón de Pablo y vino a producir fruto en su vida. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente corazón que habla acá es el corazón superficial. Si ustedes ven ahí, está en el versículo 20 y 21. El terreno superficial representa un corazón superficial, o sea, impetuoso. Es el corazón que responde rápidamente, tal vez a través de emociones, o está entusiasmado porque escuchó el Evangelio y parece ser así en la superficie, parece ser que la persona ha respondido, que realmente la persona ha creído en Jesucristo. Fíjense lo que dice en el versículo 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra vienen las aflicciones o la persecución, enseguida tropieza y cae, se aleja. Eso me pasó a mí con un amigo, en cual ambos nosotros vinimos a poner nuestra fe en Jesucristo. Fuimos a la misma iglesia, fuimos bautizados el mismo día. Y de repente vienen las pruebas. Vinieron las pruebas, viene la persecución, viene la misma familia atacando, o amigos que empiezan a burlarse de que ahora que uno es un aleluya, y ahora que uno se ha hecho un fanático ahora, de que es esto, de que ahora es cristiano y que lleva su Biblia y cosas así. Y eso empezó a causar en sí en él este hecho de que él nunca quiso dejar en sí realmente su vieja vida. Y lo que podemos concluir, lo que yo puedo concluir ahora, viendo años, o sea, después me doy cuenta de que en sí eso es lo que ocurrió. Él recibió a Jesús, aparentemente, superficialmente, parecía que él había venido a poner su fe en Jesucristo, pero es el ejemplo de este corazón superficial, un corazón que es un creyente, entre comillas, temporal, movido por sus emociones o por sus intereses propios. Hay gente que viene a la iglesia porque tal vez tienen problemas, ¿no es cierto?
y están buscando algo, ¿no es cierto? Están buscando a ver algo que alivie su... Y nada malo con eso, no estoy diciendo, porque es parte, o sea, la realidad es que todos venimos, nosotros de alguna manera venimos dañados por el mundo, o venimos, muchas veces hemos venido heridos, ¿no es cierto?, por situaciones de la vida, y a través de eso, y Dios usa eso para que nosotros entonces pongamos y encontremos la verdadera paz en Cristo. Pero esa no es nuestra motivación principal, ¿no es cierto?, de que estoy buscando por mis propios intereses egoístas, como fue en el joven rico, que repito, cuando estudiamos el joven rico, que él estaba aparentemente buscando todas las cosas correctas, o sea, estaba buscando a Jesús, buscaba la vida eterna, pero lo estaba buscando a sus propios términos, de acuerdo a sus propios intereses egoístas. Y vemos que así es el corazón superficial, porque cuando vienen las pruebas, entonces se aleja. Esta es la clase del corazón que es entusiasta, pero superficial. Hay una respuesta positiva, o aparentemente positiva, pero no representa la fe que salva. Porque nuevamente, la fe que salva produce ¿qué al final? Produce fruto, como ya les dije. Y la única terreno que puede producir ese fruto es la buena tierra, donde cae en un corazón que se humilla, se quebranta y que viene a arrepentimiento. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, acá vemos que la conversión es que no muestra ningún sentido de arrepentimiento u humildad, es señal de un corazón superficial. Hay gente que dice, las conversiones que no muestran, o sea, las personas que dicen ser cristianas, o sea, las conversiones que no muestran ningún sentido de arrepentimiento o humildad es señal de un corazón superficial. Es la señal de un corazón que es superficial, que no ha echado raíces, que realmente no ha experimentado un nuevo nacimiento. Nuevamente, el nuevo nacimiento se experimenta cuando vemos que la semilla cae en la buena tierra y produce fruto. Ese es el nuevo nacimiento, ese es la regeneración, es el cambio de vida que estamos hablando. Muy bien, continuamos. El tercer terreno, el que le llamamos el corazón mundano, que es el corazón que cayó sobre los espinos. Y acá nos dice en Mateo 13:22, es el corazón que está preocupado por los asuntos mundanos. Es el corazón que es un doble, es de doble ánimo. Es un corazón que quiere vivir en los dos mundos. Quiere estar en la iglesia, pero quiere estar todavía en el mundo. Es ese tipo de corazones, ese tipo de personas, en las cuales las iglesias están llenas de ese tipo de personas, que vienen a las iglesias engañados, con una esperanza, una falsa esperanza, pensando que ellos están bien con Dios, pero que está bien que ellos puedan vivir sus vidas como bien les plazca, en rebeldía en contra de Dios, y se creen que han experimentado la salvación. Y eso es triste porque es una falsa esperanza. Mateo 13:22 dice, y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto, o sea que nunca produce fruto. Los corazones espinosos pueden estar dispuestos a aceptar a Jesús como Salvador. O sea, dicen, sí, yo creo en Jesús. Personas te van a decir, yo he creído en Jesús. O sea, dicen de aceptar a Jesús como Salvador, pero no pero no de aceptarlo si eso significa dejar las cosas del mundo o dejar su vieja manera de vivir. La palabra de Dios cayó en un corazón que no estaba preparado porque estaba lleno de espinos malignos. O sea, estas son personas de doble ánimo, como les decía, inconstante en todos sus caminos. Y esta es la persona que quiere a Cristo, quiere salvación, pero quiere el mundo también. O sea, yo quiero estar en la iglesia, yo quiero Cristo, yo quiero la salvación. ¿Quién decía eso? Que quería la vida eterna, que quería buscar la vida eterna, pero al fin y al cabo se fue triste. Cuando el joven rico, pero claro, cuando estudiamos, vuelvo a repetir eso, es el joven, este también es el joven rico, es ese corazón que está en espino, de que cuando Jesús le dice, te falta una sola cosa que hacer, que es la de dejar tus riquezas, porque las riquezas del joven rico eran su ídolo, eran su Dios. Y Jesús le está diciendo, no puedes servir a dos dioses,
No puedes tener a las riquezas y a Dios. No puedes servir a las riquezas y servir a Dios. Yo le decía a mi hijo en esta semana, todas las personas van a servir a alguien o a algo. Todas. Todas. Hay personas que o vamos a servir a Jesucristo, a Dios, cuando nos humillamos, nos quebrantamos y venimos a arrepentimiento y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, o vamos a servir otras cosas en nuestra vida cuando no experimentamos un genuino arrepentimiento. Tantas personas están sirviendo sus carreras, sus famas, dinero, cosas materiales. Y vemos que esta es la marca que distingue a una verdadera persona que ha experimentado una verdadera conversión. Okay, esta es la marca de un genuino humildad y un corazón quebrantado por amor a Dios. Es lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a experimentar una verdadera salvación. Muy bien, seguimos. Esta es la descripción perfecta de un hombre mundano, de alguien que quiere vivir en ambos lados, uno que vive para las cosas de este mundo, pero también quiere estar en la iglesia, también quiere los beneficios, por decir así, de la vida eterna. Sus intereses principales, una carrera, una casa, un auto, etc. El prestigio, la apariencia, la riqueza, lo es todo. Y este es el corazón que, al fin y al cabo, escucha la palabra de Dios, dice a veces aceptar a Jesús, pero todas estas cosas, todo este peso de este amor por las riquezas, por el amor por uno mismo, el amor de las cosas del mundo, terminan ahogando, terminan que esa persona no termina experimentando de ninguna manera la salvación. Terminando ya, perdón, se me fue el tiempito. Los espinos, el sol y las aves de esta parábola representan nuestros enemigos. ¿Okay? Los espinos son las preocupaciones del mundo, como ya lo vimos que Jesús da la interpretación de eso, y el engaño de las riquezas, el sol que quema las plantas, como fue la semilla que cayó sobre el terreno superficial, son las aflicciones, son las preocupaciones, la persecución, y vemos que desafían a la comodidad que tanto apetece, ¿no es cierto?, a nuestros deseos. Y las aves que Jesús menciona, que están y vuelan y toman las semillas, que roban las semillas que caen sobre el camino, sobre ese camino duro, es Satanás que hace todo lo que puede para robar la simiente del Evangelio, o sea, la palabra de Dios, aún antes que pueda germinar y producir fruto en esa persona. Y vemos cuáles son los enemigos de esta parábola. Bueno, y ya terminando, el último terreno, que es el corazón receptivo, es la buena tierra. En Mateo 13:23 lo termina diciendo, mas el que fue sembrado en buena tierra, o quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce 1 a 100, otro 60 y otro a 30. Ok, y la única manera que podemos entender la palabra de Dios es si Jesús nos revela esa palabra de Dios. Como les dije anteriormente, el único que puede abrir los ojos de la ceguera espiritual de alguien es Jesucristo. Y obtener fruto es todo el propósito del agricultor, como les dije anteriormente. También es la prueba final de la salvación. El fin de la cosecha es de obtener ¿qué? Fruto. Y si el terreno no produce cosecha, o sea que no produce fruto, es un terreno sin valor, símbolo de un corazón no arrepentido, un corazón no redimido, un corazón que no es salvo. Y Jesús mismo lo dijo. Y ya termino con esto. Mateo 7, 17 al 20. Dice, así todo árbol bueno, y acá es otra metáfora, ¿no es cierto?, del buen terreno, y lo compara ahora con un árbol bueno. Dice, todo árbol bueno da fruto, ¿qué? Buenos. Pero el árbol malo, como es el terreno malo, como fue el terreno malo que dio en esta parábola, da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Ahí está hablando al castigo eterno. Y así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis.
Y podemos conocer aquellos que realmente han experimentado una verdadera fe salvadora es a través de que si sus vidas producen fruto. Y bueno, ese es el mensaje de esta parábola, de que como vimos, de todos los terrenos, es claro, de los 4 terrenos, solo uno es bueno, solo uno produce fruto. Y vemos que los terrenos espinosos, superficiales, son creyentes ficticios. El terreno junto al camino es el que rechaza el evangelio totalmente. El terreno bueno son los verdaderos creyentes que oyen la palabra de Dios, reciben la palabra de Dios, como lo mencionamos ya en Juan 15:5. De que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y si permanecemos en Él, entonces nuestras vidas, o sea, si estamos en una relación viva con Él, entonces nuestras vidas van a producir fruto. Bueno, gracias por haber oído este mensaje, ya es tarde. Gracias por su paciencia, gracias me tomé un poquito de tiempo porque era un poquito extenso hoy la clase, pero la semana que viene vamos a continuar estudiando las parábolas. Y lo importante de que si entendemos esta parábola, como ya lo hemos visto y la hemos estudiado, vamos a poder entonces entender todas las demás parábolas que vamos a estar viendo. Y la semana que viene vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña y qué significa eso. ¿Ok? Así que Dios les bendiga. Si me permite, voy a orar y ya después de esto vamos a pasar al servicio de esta tarde. Pero gracias nuevamente a aquellos que se han conectado por Zoom, gracias por haberme oído y que el Señor les bendiga ricamente en este día. Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias por extendernos de tu gracia de poder hacernos ver, Señor, tu palabra, de poder hacernos entender, Señor, tu verdad, Señor. Gracias por abrir nuestros corazones, Señor, y mostrarnos tu verdad, Señor, y de poder de esa manera crecer en tu verdad. De, Señor, no ser solamente oidores de tu palabra, pero ser, Señor, también hacedores de tu palabra. Señor, gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, a través de que es la buena tierra, es la única tierra que puede producir fruto. Y gracias, Señor, porque eso nos muestra, Señor, de que fue por medio de tu gracia, Señor, y por medio de la fe, Señor, en Jesucristo que pudimos nosotros experimentar, Señor, esa semilla que cayó en un terreno, en un corazón, Señor, que fue preparado por ti. Fue tú, Señor, quien cambió nuestros corazones y quien nos trajo, Señor, a un quebrantamiento, a humildad, Señor, y llevarnos, Señor, también a arrepentimiento y responder nosotros en arrepentimiento, Señor, y reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Cristo para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna, por darnos vida y vida en abundancia. Y gracias, Señor, por este día, Señor, por tu palabra, Señor. Te alabamos y te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente.